Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a seguir con el estudio de Efesios. Ayer nuestro hermano Alberto nos compartía sobre lo que era la unidad de la iglesia en amor. Hoy vamos a ver el crecimiento y desarrollo espiritual de la iglesia. ¿Qué nos quiere decir Pablo acá? Vamos a hacerlo desde el versículo 4, perdón, del capítulo 4 del 11 al 16, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del crecimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por el trastegemas, hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 11 nos aclara de que el Señor mismo, Dios mismo instituyó apóstoles, instituyó profetas, evangelistas, instituyó pastores y también maestros. 5 dones que eran muy importantes para que la iglesia pueda crecer. Hoy vamos a desarrollar un poco de lo que era un apóstol, lo que era un profeta. Un apóstol era aquel que podía hacer un delegado, un enviado, un embajador del evangelio y un mensajero. Los apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio en todo el mundo, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, dice. Ellos fueron los que recibieron el bautismo espíritu, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y tenían la capacidad de orar y milagros y hacer grandes señales. Ellos eran los únicos que podían imponer la mano en un cristiano para recibir el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué requisitos tenían que tener los apóstoles? Ser testigo ocular de la resurrección. ¿Qué significa esto? Haber visto a Cristo y haber estado en la resurrección. Pero también habían profetas. Un profeta, uno que predice el presente y el futuro de inspiración divina. ¿De qué significa esto? Que ellos tenían también era indispensable en la infancia de la iglesia primitiva. Ellos también eran los de muchos beneficios antes que el Nuevo Testamento apareciera. Esto, estos dos, lo que es ser apóstol y profeta, son dones que ya no están vigentes. Pero sí está el de evangelista. El evangelista era aquel que llevaba el evangelio. Hubieron muchos evangelistas en la iglesia primitiva, como lo hay hoy en día. Pero estaba Felipe, que era un evangelista. Estaba Timoteo, Tito, pero es un oficio que siempre va a estar. Y es un don que está vigente y es un don que se sigue usando en las iglesias. Pero también hay pastores. Los pastores son los que cuidan a su grey. Pastores que, como nosotros tenemos hoy en nuestra iglesia, son los que nos ayudan a crecer, porque el pastor y el maestro van de la mano. Es un don que necesitan. Un evangelista trae personas en conversa para que el maestro pueda enseñarle y el pastor pueda guiarla. Por eso Pablo habla de la unidad, de que seamos uno solo, de que trabajemos juntos en unidad, que el evangelista traiga a personas pecadoras, que el maestro pueda enseñarle y que el pastor pueda guiarla. De esto habla Pablo, de que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, de equipar la congregación, de crecer, de madurar. Pero el maestro y el evangelista y los pastores, ellos mismos ayudan al crecimiento de la unidad de la iglesia y para que crezcamos en el conocimiento de Dios. El propósito de los dones, que lo podemos ver desde el 12 al 15, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos nosotros, aquellas personas que
Fuimos rescatadas por la sangre de Cristo y que el Señor nos perdonó. Para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera el viento de doctrina, por extractima de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Que no seamos niños fluctuantes, dice. ¿Qué significa? Que no seamos variables, vacilantes, mudables, sino que seamos personas serias, que podamos madurar, crecer, trabajar en la unidad para que nuestra iglesia crezca. Pero esto no se hace solo, tenemos que hacerlo con todos juntos, porque somos miembros. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y cada miembro es necesario para que el cuerpo funcione. Pero nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros tenemos que crecer en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos son los propósitos. Ayudar a los cristianos a que puedan llegar a ser maduros en el ministerio de la obra, ya que todo esto es la palabra perfecto significa en este contexto. Necesitamos más cristianos maduros para que puedan trabajar en la obra del Señor, para que ellos sigan adelante. Lamentablemente, aunque muchos cristianos tienen esta ayuda, no la aprovechamos. Y a la misma vez colaboran para la obra sigan adelante. Pero segundo, para que los cristianos se edifiquen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos estos hombres, pastores, maestros y evangelistas, ayudan a cada miembro para que se edifiquen, para hacer la obra del Señor en el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a la unidad de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se imaginan? Para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no tenemos que ser esos niños, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por la coyuntura, que se ayudan entre mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Cristo siendo la cabeza ayuda al cuerpo, que es la iglesia, a ir edificándose en amor. Por segundo, la iglesia está bien unida y concertada y se ayuda mutuamente según la participación de cada miembro que trabaja en el cuerpo. Esto es lo que veníamos hablando versículos atrás, que tenemos que ser uno. Pero 3 dice, esto nos ayuda a edificar, nos ayuda para ir edificándonos en amor. Para que la unidad sea, como hablaba Alberto ayer en el mensaje, esto tiene que ser en amor, hermano. Tenemos que trabajar juntos. La vida cristiana no es una competencia, no es quién hace más o quién hace menos. Si trabajamos todos juntos en armonía, como dice Pablo, y si todos pensamos en llegar a ser a la estatura, dice, a la estatura de Cristo, de aquel que dio su vida por nosotros, ¿se imaginan? A que podamos perfeccionarnos. Pero por esto Dios puso líderes. Nosotros tenemos líderes en nuestra iglesia, tenemos los ancianos, nuestros pastores, que ellos nos ayudan para que podamos capacitarnos. Y ellos están con un propósito de que vos y yo no nos equivoquemos. Ellos nos ayudan a madurar, nos guían por un camino perfecto, nos guían para que no nos equivoquemos. Pero recordad que fuimos llamados para una nueva vida. Y si vos me decís quizás en esta mañana, ¿pero qué puedo hacer yo? Ya estoy viejo, soy chico, me falta mucho para esto. Tenemos que ser uno, dice Pablo. Si el evangelista y el maestro y el pastor no trabajaran, la iglesia no crecería.
¿Se imaginan no tener alguien que nos enseñe de la palabra de Dios? ¿Se imaginan no tener un pastor quien guíe a su rebaño? Para esto puso a estas personas Dios, estos líderes, para que nos puedan guiar y para que podamos ser uno solo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos versículos? Que podamos ser una iglesia de servidores, una iglesia que se capacita, que podamos ser una iglesia, un cuerpo creciendo a la estatura de Cristo, pero también que podamos crecer y madurar espiritualmente. No te creas que sos menos. Todos somos útiles en el ministerio. Acá Pablo lo dice. Unite al pastor, unite al evangelista, unite al maestro, para que la iglesia pueda crecer. Cristo es la cabeza. Todos somos un cuerpo, pero para que el cuerpo funcione es necesario cada miembro. Y vos sos necesario, porque Pablo, porque Jesús dio su vida por vos. Así que sos útil en el ministerio. No te creas que no sos nada. Esforzate, metete, involucrate, crecé. No seas como un niño fluctuante. No seas variable. No seas movible. Sino crecé, madurá, maduremos y crezcamos en armonía para que la iglesia siga siendo unida, como Alberto nos hablaba ayer, en amor, en perdonar, en pensar y poner la mente en Cristo, en aquel que es la cabeza. Ojalá que sea de bendición este devocional y este estudio de Efesios que estamos estudiando los hermanos, como lo está haciendo para nuestra vida, porque en lo personal he aprendido cosas que yo no había visto, que yo no había estudiado en Efesios o en su palabra. Y así como fue de bendición para mi vida, en aquellas cosas que tengo que cambiar, tengo que pedir perdón y tengo que involucrarme, espero hacerlo en este año. Como dijo Osvaldo en el mensaje la vez pasada, ¿cómo está? ¿En dónde vas a plantar semilla este año? Involúcrate, serví, porque sos útil en el ministerio. Que tengan un hermoso día.